Argentina. Me parece que coincidimos en que Milei nace de la decepción, ¿no? Sin duda. ¿Cuándo decepcionó este gobierno que arrancó ganando en primera vuelta y con tanta diferencia? Este gobierno consiguió algo en condiciones muy difíciles, que era la pandemia, y si vos mirás julio-agosto del 2020, vas a ver una situación casi extraordinaria. En condiciones tan hostiles, la imagen negativa de Alberto Fernández en la capital federal, que no es un territorio afín al peronismo históricamente, tenía 20% de imagen negativa en la capital federal. Es el momento en que el macrismo descubre la infectadura, ¿te acordás? Sí. Alberto Fernández era un peligroso señor. ¿Por qué? Porque había hecho una cosa que era una política de Estado. Había logrado que el Ministerio de Salud, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Cava pudieran hacer una política de confluencia que evitara la debilidad del sistema en su conjunto. ¿Y qué pasó ahí? Pues bien, él hace dos maniobras terribles, se descubre en ese momento, por esos pocas semanas más tarde, el vacunatorio VIP. Ese es el primer golpe, pero todavía ahí reacciona y el ministro renuncia, y si bien queda claro que esto existió y es un golpe, no era decisivo. Pero después viene el cumpleaños de su mujer y las fotos de él y su mujer en las redes sociales. Justo antes de la elección del 21. Así es, pero fíjate algo más, no son solo las fotos. Cuando las fotos salen, que ya es una catástrofe, él hace algo mucho más grave. Intenta justificar que con él no se contagió nada. Es decir, él intenta explicar que aquello que él le ordenó a la sociedad argentina y que la sociedad argentina aceptó simplemente por imposición de su palabra, el pacto moral que había construido, lo hace volar él solito, y en ese mismo momento es el momento en que Guzmán había cerrado el acuerdo con la mayoría de los bonistas y solamente le quedaba por cerrar el acuerdo con el fondo. Vos fijate, en un momento donde, por supuesto, el acuerdo con el fondo nunca es otra cosa que un acuerdo con el fondo, pero hacer un acuerdo con el fondo en ese momento y en esas condiciones no tiene nada que ver con hacerlo mucho después y en estas condiciones. De modo que la irresponsabilidad del presidente, y no solo del presidente, del staff completo de ese gobierno, que se suicidó de por mano propia, no son los enemigos del campo nacional y popular, no son los grandes medios concentrados, no, es Alberto Fernández. A la vez hay algo en la administración de la cosa pública, de lo económico, que haya sellado la suerte en términos económicos de este gobierno. Digo, alguna de las muchas marchas atrás que hubo, digo, para por lo menos aprender de la experiencia, ¿no? Fíjate, cuando vos tenés un bien tan escaso como el dólar, y uno de tus problemas es el estrangulamiento histórico sistémico de los dólares, los puntos de fuga del dólar son decisivos para controlar la hemorragia, además del control de cambios. Cuando vos tenés un banco central tan permisivo como el que capitanea este buen hombre, y encima la hidrovía está en manos privadas, y tenés a su vez la posibilidad de controlar la hidrovía, es decir, una de las sangrías más descomunales, porque no es solo los dólares que se fugan, no se paga impuestos directamente en la hidrovía, se fuga todo, es brutal, es neto. Y tenés Vicentín ahí pegado como para tener el instrumento que te permite cerrar todo. Tenés la mejor mano de cartas y la tirás al diablo solito. No, esto es muy notable. Francamente, cuando después de la Rúa, uno nunca pensó que podía llegar a decir otro peor que de la Rúa. No, es posible. Alejandro, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias por invitarme.